Antes de leer el texto bíblico, quisiera mandar un saludo cariñoso a todos mis amigos. Son miles de personas que me acompañan a través de mi página web, ministeriobullón.com, y también el mensaje esta noche está siendo transmitido por la página de la iglesia y por mi página. Y yo sé que hay gente en Europa, en los 5 continentes del mundo en este momento ligados, a pesar de la diferencia del horario. Y esta semana voy a predicar una serie nueva, Jesús, la plenitud. Hoy día, mañana y pasado mañana voy a predicar Jesús, la expresión de Jesús cuando dijo, yo soy el camino. Ese es el tema de esta noche. Yo soy la verdad. Ese es el tema de mañana. Yo soy la vida. Ese es el tema de pasado mañana. Voy a analizar diferentes aspectos de la vida de Jesús, del trabajo maravilloso que Jesús quiere realizar en tu vida. Vamos al texto bíblico. San Juan capítulo 14. Déjenme leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Entonces creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Queridos, cómo es necesario, cómo es indispensable, cómo es esencial conocer el camino. Ustedes están esta noche aquí porque conocían el camino para llegar aquí. Pero tal vez alguien está esta noche aquí y tuvo dificultades para encontrar el camino. Y de repente alguien quiere venir esta noche aquí y está perdido por ahí llamando al pastor: ¿cómo llego a la iglesia? En la vida es necesario, es básico conocer el camino para llegar a cualquier lugar. Ahora, para tener un hogar feliz hay que conocer el camino. Para tener una vida financiera próspera hay que conocer el camino. Para tener hijos y que esos hijos crezcan saludables, orgullos de la patria, de la sociedad, de la iglesia, de la familia, hay que conocer el camino. Para tener buenas relaciones humanas y vivir bien con los vecinos, con el jefe, con el patrón, con el empleado, con la esposa, con el esposo, hay que conocer el camino. Para todo hay que conocer el camino. Para todo hay una manera de hacer las cosas. Hay una manera correcta y hay muchas maneras equivocadas. Yo conozco gente que trabaja de mañana hasta la noche y sin embargo son personas fracasadas. Nada les da resultado. Parece que cuanto más trabajan, menos las cosas funcionan en la vida. Yo conozco personas que se casaron soñando en tener un hogar feliz. Y no que no quieran construir ese hogar feliz, se esfuerzan, luchan, hacen todo lo que está de parte de ambos para construir ese hogar feliz, pero parece que cuanto más luchan, más el matrimonio se viene abajo. Yo conozco padres, madres que invirtieron todo, hicieron todo, dieron tiempo, dieron cariño a los hijos para que crezcan sanos, felices, y sin embargo, tal vez ese muchacho está en las drogas, está en la prisión, está en la delincuencia. Constantemente encuentro padres que me dicen: ¿dónde fallé, pastor?
¿Qué hice de mal? Yo tengo conciencia de que hice todo correcto. ¿Qué pasó? ¿Dónde fallé? El asunto es que para ser próspero, para ser feliz, para ser realizado, no basta hacer las cosas con todo el esfuerzo humano. No basta querer, no basta esforzarse, no basta luchar. Hay que conocer el camino. Porque si no conoces el camino, vas a luchar, vas a envejecer, vas a morir y jamás vas a llegar a donde quieres. Simplemente porque no conoces el camino. Ahora mire, el texto que acabo de leer esta noche empieza diciendo así: no se turbe vuestro corazón. Turbar, en hebreo, entristecer. No se entristezca vuestro corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo no entristecerse si vivimos en un mundo de dolor, de tristeza, de muerte, de enfermedad, de traición, de violencia? Estaré predicando esta noche a alguien que ha sido traicionado por alguien, por el mejor amigo, por la persona en que más confiaba. Y por más que el tiempo pasa, la herida está abierta, no se cierra en tu corazón, no eres feliz. Quieres perdonar, pero no puedes, no tienes fuerzas. Lo que te han hecho, la traición es mucho más grande que tus ganas, tu voluntad de perdonar. Estaré predicando en este momento para alguien que de niño fue abusado, fue maltratado, abrieron heridas psicológicas, emocionales en tu vida. Hoy día grande, tienes conciencia de que necesitas libertarte de esas heridas, pero no puedes. No te das cuenta y las heridas sangran y no te dejan ser feliz. No te dejan ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre. Un día conversé con un padre que maltrataba a los hijos y el hombre primero dijo: mire, no se meta en mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. Pero a medida que íbamos hablando se rindió y comenzó a llorar y dice: pastor, usted no tiene idea de cómo me trataron cuando yo era niño. Y ahí está, el típico ejemplo de un hombre que adulto no quiere hacer lo que está haciendo. Tiene conciencia de que lo que está haciendo lo está destruyendo a él, está destruyendo a la familia, está destruyendo lo más precioso que tiene, que son los hijos, pero las heridas interiores sangran y son más fuertes que él. Hay gente derrotada en la vida porque cuando niño le dijeron: no vales para nada, no sirves para nada, nunca vas a hacer nada. Y hoy día grandes, parece que el inconsciente les sigue repitiendo eso: no eres nada, no sirves para nada, no vales para nada. Y por más que te esfuerzas, por más que luchas, no logras libertarte. Ahora viene Jesús y dice: no te entristezcas. ¿Cómo no te vas a entristecer viviendo en un mundo de dolor, de muerte? Esta semana esta iglesia perdió 2 seres queridos. ¿Cómo no nos vamos a entristecer? Jueves ahora, este jueves pasado, la esposa de mi hermano mayor despertó con un dolor de columna. Dijo: mira, me siento mal, no podía moverse, no podía andar. La llevaron al hospital, le hicieron una radiografía, no era nada con la columna, tenía un tumor, ya casi había devorado el pulmón. Abrieron el pulmón para sacar una biopsia, murió. Jueves. ¿Cómo no entristecerse? Anoche hablé con mi hermano mayor destrozado. Me dice: en el momento del golpe parecía que estaba anestesiado. Mi esposa ya fue enterrada, todos se fueron y me encuentro solo y no sé qué hacer. Ahora viene Jesús y dice: no te entristezcas. ¿Cómo no te vas a entristecer? ¿Acaso no tienes sentimientos? ¿No tienes corazón? ¿Será que el cristianismo nos hace robots sin corazón? Todo está mal, estoy sin empleo, estoy sin dinero, mi hijo en la cárcel, no tengo documentos, está todo mal y tengo que sonreír porque soy cristiano. No. Si hay una cosa que Dios respeta son tus emociones, porque quien te colocó las emociones en el corazón fue Dios. Él te creó con capacidad de ser feliz, de llorar, de alegrarte, de reír.
Él conoce perfectamente tus emociones. Entonces, si Él te dice, a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, a pesar de las dificultades que estás enfrentando, y querido, yo no creo que nadie viene a la iglesia sin motivo. Cada uno de ustedes, en mayor, en menor grado, de un lado, de otro lado, cada uno de ustedes enfrenta alguna lucha, con un hijo, con una persona querida, con una persona amada, contigo mismo, en el trabajo, en el empleo, en la vida financiera. Cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus expectativas, cada uno tiene su sueño, cada uno enfrenta sus dramas. Y ahora viene Dios y dice, no te entristezcas. ¿Por qué? Porque yo soy el camino. Esta expresión yo soy el camino es interesante, porque a veces nosotros decimos, sí, Jesús dice yo soy el camino, yo soy el camino. ¿Qué quiere decir yo soy el camino? A mí me gusta hablar con los niños y con los viejitos, porque los niños y los viejitos dicen la verdad desnuda. Si no quieres oír la verdad, no le hagas una pregunta a un niño. ¿Estás gordo? No le preguntes a un niño, ¿estoy gordo? Te lo va a decir. Tampoco le digas a un viejito que te lo va a decir. Y una viejita un día me dijo, pastor, yo no entiendo su sermón. ¿Y qué es lo que no entiende, hermano? Usted dice, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Yo no entiendo. ¿Pero qué es lo que no entiende, hermana? Me dice, porque para mí, pastor, un camino es un pedazo de suelo donde uno pisa. Eso es camino para mí. Ahora, Jesús es el camino. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? ¿Que yo tengo que pisar encima de Jesús? Y yo nunca me había puesto a pensar. Yo soy el camino. ¿Pero qué quiere decir yo soy el camino? Muchos de ustedes saben que yo fui misionero en la selva durante 3 años, en los primeros años de mi ministerio. Trabajé 3 años entre los indios de la tribu Ashaninka, allá en el interior de mi país. Hay algunos peruanos esta noche, y saben de lo que estoy hablando. Se llamaban campas. Ahora no les gusta que se les diga campas, son Ashaninkas, es el nuevo nombre técnico que se han buscado. Muy bien. Yo trabajaba entre ellos. En época cuando no había carretera, no había nada, todo el viaje era en el río a través de un barquito, o entonces a pie a través de la mata. Y sabíamos dónde estaban las aldeas en medio de la mata, pero no había caminos, no había carreteras. Con el tiempo aprendí a agarrar un machete y abrir camino en medio de la mata con machete, pero al principio contraté un muchacho indio de 20 años para que sea mi guía, y él iba delante de mí. Me decía, pastor, usted venga atrás de mí. Si yo voy a izquierda, usted va para la izquierda. Voy para la derecha, usted va para la derecha. Si yo salto, usted salta. Haga todo lo que yo hago. Venga atrás de mí. Yo soy su guía. Y yo iba. Y un día caminamos y caminamos. Y me di cuenta que él estaba medio desorientado porque miraba para un lado, miraba para otro lado, miraba para adelante, miraba para atrás. Y yo pensé dentro de mí, este muchacho está desorientado, está perdido. Pero no dije nada. Y él fue avanzando, avanzando hasta que paró. Ahí le dije, no me vas a decir que estás perdido. Él me dijo, no, pastor, yo no estoy perdido. Le dije, estás perdido, porque hace rato te veo mirando para aquí, mirando para allá, estás perdido. No, pastor, yo jamás me pierdo. Le dije, estás perdido, muéstrame el camino. Estás perdido. Y él me tomó del brazo y me jaló para junto de él y me mostró la mata cerrada. Y me dice, pastor, ¿quiere que le muestre el camino? ¿Qué camino? ¿Qué camino quiere que le muestre? Pastor, aquí en la selva no hay camino. Aquí, el único camino soy yo. Usted sígame. Yo lo voy a llevar a donde usted quiere llegar. Y ese día entendí lo que Jesús quiso decir. Yo soy el camino.
En esta vida no hay caminos. Quiere decir, hay muchos caminos mentirosos, caminos falsos, caminos engañadores. Por ejemplo, el dinero te dice, yo soy el camino, ven, yo te llevo. Y muchos corren atrás del camino llamado dinero. ¿Y cuál es el fin? Por eso Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin de ese camino es la muerte. Es una cosa interesante porque el dinero no es malo. Ahí está el problema, ¿ve? El dinero no es malo, porque querido, hay que tener cuidado, porque a veces los cristianos somos interesantes. Hay muchos cristianos que dicen así, al cristiano el dinero no le tiene que importar, el dinero, para quien ha entregado su vida a Cristo, el dinero es lo de menos. ¿Cómo que el dinero es lo de menos? ¿Cómo que el dinero no tiene que importarte? Anda mañana al supermercado a comprar y a la hora de pagar en la caja, dime si el dinero no es importante. Pero hay cristianos que se van al otro lado, comienzan a vivir una vida mística, una vida que no existe, querido. El dinero es importante, sí, no tengas miedo de trabajar honestamente, de suplicar la bendición de Dios y de hacerte millonario si Dios quiere, no tengas miedo. Ahora, lo que no puedes hacer es pensar que el dinero es el camino que te lleva a la felicidad, porque ahí te vas a meter en problemas. Yo siempre cuento la experiencia de uno de los hombres más ricos del Brasil. Su secretaria ejecutiva es miembro de nuestra iglesia y en una Navidad le dio de regalo un libro mío. Y uno de esos días que él estaba desesperado, vacío, hombre rico, millonario, él podía comprar todo, tenía todo lo que quería, nada le faltaba, uno de los hombres más ricos del país. Pero en un momento de la vida se sintió con ganas de llorar, vacío, como que la vida no le satisfacía, que nada le satisfacía, porque los ricos también lloran. Eso no es una novela, esa es la realidad de la vida. Los ricos también lloran. Si tú piensas que vas a tener dinero y nunca más vas a sufrir, estás equivocado. Yo conozco gente rica que se da un tiro. Conozco gente rica que no sabe qué hacer. Conozco gente rica que viene y dice, pastor, haga una oración para mi hijo salir de la cárcel, porque ni el dinero puede sacar a su hijo de la cárcel. Y este hombre me dijo, pastor, yo no sé qué me pasa, yo tengo todo, yo puedo comprar todo, yo puedo viajar a cualquier lugar del mundo, no necesito comprar un pasaje de avión. Yo llamo mi propio avión, mi propio piloto que me lleve a donde yo quiero. Pero no soy feliz, pastor. No soy feliz. Cuando llega la noche me da ganas de llorar. Me pregunto, ¿qué me pasa? No entiendo. Es como si yo le debiese alguna cosa a alguien. Yo no debo nada a nadie. Pero es como si yo estuviese debiéndole algo a alguien. Nada me alegra. Es interesante que en el corazón humano, querido, hay un vacío interior que nadie puede llenar. El otro día una señora brasileña me dice, pastor, durante 8 años ahorré dinero para hacer un crucero. Era mi sueño. 8 años conseguí ahorrar, hice el crucero, fui por el Caribe, volví. Cuando llegué a la casa, abrí mi maleta, me dio unas ganas de llorar, me eché a la cama y lloré. ¿Por qué lloraste? No sé, pastor. Solo me da ganas de llorar. Terminó mi viaje de los sueños y no tengo nada. ¿Has sentido eso alguna vez? Esperas tanto las vacaciones, terminan las vacaciones y no te quedó nada. Esperas tanto la fiesta de matrimonio del hijo. El hijo se casa, haces una fiesta linda, terminó todo, solo te da ganas de llorar. ¿Qué pasa? Es que hay un vacío en el corazón humano que nadie puede llenar. Y ahora este hombre ahí delante de mí, millonario, ¿qué me falta?
Y me dice, pero pastor, solo le pido dos cosas. Primero, no me pida que me vuelva miembro de su iglesia, porque yo no quiero nada con religión. Segundo, no me hable de Jesús. Yo le digo, pero usted sabe que yo soy pastor. Me dice, sí, y los pastores no pueden hablar de otra cosa, solo saben hablar de Jesús, de religión. Le digo, no, si usted quiere yo le hablo del cambio del dólar, de la cotación de la bolsa de valores, de la cultura de los países que conozco, de fútbol. Yo le puedo hablar de lo que usted quiera. Ahora, usted me hizo una pregunta, ¿qué me falta? Y dólares no le falta, acciones en la bolsa de valores no le falta, cultura no le falta, fútbol no le falta, lo que le falta es Jesús, pero usted me dice, prohibido, no me hable de Jesús, ¿de qué le voy a hablar? Y si él encontrase la palabra de Dios, encontraría que Jesús dice, hijo, yo soy el camino, ven conmigo, yo te llevo. Pero no, él en lugar de escuchar la voz de Jesús que le dice, yo soy el camino, escucha la voz mentirosa del dinero que dice, yo soy el camino. Y acumula todo el dinero que tiene, pero no es feliz. El placer es otro camino mentiroso, yo te llevo. Y querido, ahí también hay un error, porque hay mucha gente que tiene miedo de sentir placer. Hay mucha gente que piensa que placer es pecado. ¿Qué cosa es el placer? ¿Cómo sientes placer? A través de los 5 sentidos. ¿Qué 5 sentidos? El olfato, el tacto, el gusto, los oídos, los ojos. ¿Y quién colocó en tu cuerpo los 5 sentidos? ¿Y para qué los colocó? Si placer es pecado, ¿para qué Dios colocó los sentidos en tu cuerpo? Pero ¿de dónde algunos cristianos sacan la idea de que sentir placer es pecado? Por lo tanto, no hay que sentir sabor a la comida, porque si le sientes rico, estás pecando. Querido, come feliz, disfruta del pan que Dios te da. No tengas miedo de ser feliz, el cristianismo no está reñido con felicidad. Disfruta de la vida, alégrate. Ahora, lo que es peligroso es olvidarte de Jesús y correr atrás del camino del placer. La búsqueda desesperada de placer, 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 placer. Y tú puedes acumular todo el placer del mundo, porque el placer por el placer en sí te lleva a la locura, a la desesperación, al vicio, a la depravación, al vacío. Jesús es el camino. Y ahí que está el asunto, queridos. Este libro que tengo en mis manos y que se llama la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Este libro es el manual de sobrevivencia, es el manual de felicidad, es el manual de prosperidad en esta vida. Este no es un libro de mandamientos, de normas, de prohibiciones. No, no, no. A veces los cristianos levantamos este libro y lo levantamos como un libro asustador y todo el mundo tiene miedo de estudiar este libro porque solo prohíbe, solo dice lo que es pecado. No, no es así. Este libro es el manual de felicidad que Dios te dejó. Yo no sé si has comprado un aparato eléctrico alguna vez. Abres la caja y un plástico y hay un libro. ¿Qué es ese librito? El manual de instrucciones. Pero si tú eres un ser humano normal como yo, ¿qué es lo que haces? Abres la caja, sacas el plástico, sacas el libro, lo botas a un lado, sacas el aparato y comienzas a apretar. Aprieta aquí, manosea por aquí, jala por aquí. Y funciona. Gracias a Dios que funciona. ¿Y para qué está el librito ahí? Nadie le hace caso al libro. Ahora vamos a decir que en el libro dice que hay que colocarle energía 110 y tú no lees, le metes 220, ¿qué va a pasar con el aparato? Lo quemas. Ahora te digo una cosa, tú no eres un aparato eléctrico, tú eres gente, tú eres ser humano, querido,
con sentimientos, con sueños, con tristezas, con alegrías. Por más que vives en un mundo de tecnología, por más que vives en una empresa, trabajas en una empresa donde te hacen sentir un número, un robot que tiene que producir y producir y producir, tú eres gente. Y Dios no se olvida de eso porque Él te creó. Tú eres un ser humano maravilloso. En tu empresa, en el lugar de trabajo, nadie se interesa con lo que estás sintiendo. Y de repente, ni siquiera en el hogar se interesan con lo que estás sintiendo. Pero a Dios le interesa lo que sientes. Los sueños que no tienes el valor de decírselo a nadie, Dios conoce. Y Dios quiere entrar en tu vida y quiere participar de tu vida. Tú no eres aparato eléctrico, tú eres un ser humano lindo. Por lo tanto, tú no tienes un fabricante, tú tienes un creador. Un creador que te trajo a este mundo con un propósito, un plan para tu vida. Y jamás serás feliz mientras no alcances el plan para el cual Dios te trajo a esta vida. Y ese plan, con toda seguridad, no es que tu hogar esté destruido, no es que estés llorando todos los días. Ese plan que Dios tiene a tu vida no es que llegue la noche y te revuelques en la cama vacío, desesperado para querer dormir. Ese plan no es que tu hijo esté derrotado. Ese plan no es que vivas sufriendo. No, ese no es el plan de Dios para ti. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios te creó, te dio un manual. Y ese manual de instrucciones es este libro que tengo en mis manos, que se llama la palabra de Dios. Infelizmente los seres humanos quieren ser felices, quieren ser prósperos, pero no conocen el manual. Ahora, si no conocen el manual, ¿cómo es que las cosas van a funcionar en tu vida? Por eso es que miles de personas se casan y no son felices. Tienen hijos y los hijos solos les dan tristezas. Por eso es que miles de personas se enloquecen, se quitan la vida o se entregan al abandono, a la mediocridad y no tienen más ganas de vivir porque no conocen el manual. Pero aquí en este manual, ahí funciona lo que dice Jesús: yo soy el camino. Porque, queridos, así como en todo, en la religión especialmente el misticismo puede ser grande. Hay gente que dice así: Jesús es el camino, entonces Jesús me va a guiar. Entonces se ponen en la calle: a ver, Jesús, ven a guiarme. Y se quedan esperando esperando sentir una voz, esperando sentir una sensación, experimentar una sensación. Y te digo una cosa: Jesús no trabaja de esa manera. Jesús no trabaja de esa manera. Porque todo lo que Jesús tenía para revelarte, para enseñarte, para mostrarte, te lo reveló en su palabra. Y cuando Jesús te dice: yo soy el camino, sígueme, yo te voy a llevar a donde quieres llegar con seguridad, te está diciendo: abre mi palabra y léela. Porque aquí yo te digo si tienes que ir para izquierda o tienes que ir para derecha. Si tienes que emprender este negocio ahora o después. Si tienes que casarte con esta persona o no. ¿Cómo vas a hacer para que el dinero que ganes se multiplique en tus manos? ¿Cómo vas a hacer para tener buena salud? Todas las instrucciones para una vida feliz están en la palabra de Dios. Yo soy el camino. Pero, querido, cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, te estaba invitando a una relación, a una vida de comunión personal con Cristo. Y aquí viene lo más bonito de la noche. Tú tienes que hacer de Jesús un amigo personal. Y ahora voy a contarte otra experiencia de la selva. Te voy a contar de cierta manera mi experiencia. Yo soy el típico muchacho que prácticamente nació en la iglesia. Mi madre conoció el Evangelio cuando yo tenía 3 años de edad. Por lo tanto, yo nací prácticamente conociendo el Evangelio. Pero yo vivía en tiempos cuando los adultos, yo espero que los tiempos hayan cambiado. Yo vivía en tiempos cuando los adultos solo estaban preocupados en que los muchachos se porten bien. Si yo era feliz, si yo no era feliz, si yo lloraba, si yo sufría, ¿qué les importaba? Lo que les importaba es que guarde el sábado, que cumpla esto, que no use esto, que no vaya aquí, que no me siente aquí, que no me pare aquí.
y con la vara en la mano. Yo siempre cuento mi experiencia, mucha gente se ríe, pero es una experiencia real. Saben que ahora en Navidad fui a Jauja, la ciudad donde nací, llevando a mis hijos para mostrarles el lugar donde nací, donde caminé, la escuela donde estudié. Y les mostré la iglesita donde sucedió esto que les estoy diciendo. Que no era una iglesita, era un cuarto, 8, 9 personas se reunían. Había el director del grupo, la esposa, el director del grupo, era de todo, era diácono, era todo. Él tenía una vara grande y en el extremo de la vara tenía un clavo con la punta para afuera. Y él se quedaba en la puerta como un centinela con su vara ahí, mirando a ver quién se mueve, quién dormita, quién conversa. Y si alguien conversaba, él no iba y decía, hermano, mira, no. Él simplemente agarraba la vara y con la vara él alcanzaba cualquier extremo del cuarto pequeño. Y si 2 niños estaban conversando, pues el clavo. Y más de una vez ese clavo perforó mi cabeza. Yo sé, miren, yo sé muchos versículos de memoria, pero yo no los aprendí en la facultad de teología. Yo los aprendí de niño, en lo que se llamaban la devoción matutina, porque en mis tiempos todos teníamos que memorizar el versículo diario de la devoción matutina y el sábado teníamos que repetirlo de memoria. Y si un niño no podía repetir los 7 versículos, la esposa de ese viejito tenía ortiga en la mano y pasaba ortiga en la boca del que no sabía repetir. Fue así que aprendí la Biblia casi de memoria. Y había un lema en esos tiempos: la letra con sangre entra. Entonces, queridos, miren, yo era obediente, andaba en los caminos, cumplía todo, seguía todo, guardaba todo. Y la iglesia quedaba feliz, qué feliz. Y decía, no, ese niño cuando crezca va a ser pastor porque guarda todo, sigue todo. Ahora, ¿quién le interesaba lo que pasaba en mi corazón? A nadie le importaba eso. Porque ellos solo estaban preocupados en que no vaya, no haga, no coma, no. Pero en mi corazón había una revolta, una revuelta así. Yo pensaba, cuando crezca yo me voy de aquí. Quiero saber nada de la iglesia. Pero cuando crecí descubrí otra tragedia. Pues yo me había vuelto una especie de perrito amaestrado. Yo jamás me iría de la iglesia. Yo me quedaría en la iglesia para siempre. Me habían enseñado eso. Pero yo no era feliz. Con 16 años empecé a hacer la facultad de teología. Y ahora mi corazón me decía, si alguien tiene que cumplir todo, eres tú, porque vas a ser pastor. Pero dentro de mí aquel vacío, aquellas ganas de muchacho, de ir para aquí, de ir para allá, de conocer esto, de conocer aquello. Con 20 años me dieron mi primera iglesia, pastor de una iglesia con 20 años. Yo les digo a mis hijos que yo no tuve juventud, porque yo pasé de la adolescencia a la adultez, ya era pastor de iglesia. Tenía que ser el ejemplo de mi iglesia. Pero mi corazón vacío. Yo predicaba, el evangelio trae felicidad, el evangelio es gozo, es alegría. Y cuando llegaba a la casa me preguntaba, ¿y dónde está ese gozo? ¿Y dónde está esa alegría? Pero tenía que predicar que el evangelio, esa es la tragedia de muchos cristianos, queridos. Porque el cristiano a veces sabe todo lo que no debe hacer. No debe hacer esto, no debe hacer aquello, no debe hacer, no debe. El cristiano también sabe todo lo que debe hacer. Debe hacer esto, debe hacer aquello, debe. La tragedia del cristiano es que lo que sabe que no debe hacer, por más que se esfuerza para hacer, no hace. Y lo que sabe que debe hacer, por más que se esfuerza para hacer, no hace. Y después tiene que cantar un corito que dice, somos un pequeño pueblo muy feliz. Y solo falta el diácono con la vara en la mano. A ver, di que eres feliz, porque eres cristiano, tienes que ser feliz. Pero querido, nadie es feliz porque me dicen que tengo que ser feliz.
O soy feliz o no soy feliz. No es con la vara que se hace feliz a las personas. La felicidad brota de dentro, del interior. Yo no tenía. Y no tenía ¿por qué? Porque yo no tenía a Cristo. Yo tenía la iglesia, yo tenía las normas, yo tenía la doctrina, pero yo no tenía a Cristo. Porque a mí nadie me enseñó a amar a Jesús. A mí me enseñaron a tener miedo de Dios. Y por miedo se puede obedecer, pero no se puede ser feliz. Yo soy el típico muchacho que nunca hizo nada de malo por miedo, pero tampoco podría decir que era feliz. Pastor de iglesia. El primer año yo era soltero, predicaba, hermanos, el evangelio trae felicidad. Terminaba mediodía, los hermanos me decían, vamos a almorzar para la casa. Yo me iba para mi casa solo, me acostaba, miraba al techo. Me daba ganas de llorar. Dios mío, ¿qué me pasa? No soy feliz. ¿Qué me pasa? El segundo año de mi ministerio tuve el valor de hacer algo. Metí la mano al bolsillo, saqué mi credencial de pastor, fui a mi presidente y le dije, mira, te devuelvo la credencial, no quiero ser más pastor. Es interesante la actitud de mi presidente porque él se levantó, salió detrás de la mesa, fue, cerró la puerta de la oficina, jaló su silla, se sentó a mi lado, me miró ojo en ojo y me dice, ¿tienes algún pecado escondido? Y yo le dije, mira, nunca pensé decir lo que te voy a decir, pero sabes que yo quisiera tener un pecado escondido. Porque si yo tuviese un pecado escondido, por lo menos yo sabría por qué no soy feliz. El problema es que no, estoy bien, pero no soy feliz. ¿Y cómo voy a seguir siendo pastor si no soy feliz? No puedo, me voy, no quiero ser más pastor. Y Dios usó a ese hombre porque él me dijo, mira, calma, espera un año más, te voy a mandar a la selva. Allá en la selva, solo, con la naturaleza, con los indios, te vas a encontrar. Y yo fui. Yo no necesitaba encontrarme conmigo mismo. Yo conmigo todos los días me encontraba. ¿Pero qué encontraba? Un hombre derrotado. Un hombre que no hacía pero pensaba. Un hombre que no hacía pero sentía. ¿Y cuál es la diferencia? Y no hacía por miedo. Fui a la selva y fue ahí que encontré el camino. Yo estaba perdido, era un viernes, había salido temprano de mi casa, tendría que encontrar una aldea, pasar 2, 3 días con los hermanos y volver. Pero era 4 o 5 de la tarde, yo estaba perdido. No encontraba el camino. Y cuando no encuentras el camino, tú puedes andar la vida toda queriendo ser feliz, queriendo llegar a casa, queriendo llegar a tu destino. Si no tienes el camino, anduve. Cada vez que andaba más me daba cuenta que estaba más perdido y más perdido. A eso de las 5 o 6 de la tarde el cielo comenzó a quedar oscuro, una tormenta se avecinaba. Comenzó a llover, a caer así. Parecía que todo el agua del cielo se venía como hoy día de mañana aquí en Orlando. Y yo me acurruqué debajo de un árbol, mi mochila, acurrucado debajo del árbol. Miré el reloj, 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde. Yo no sé cómo es para ustedes el viernes a las 6 de la tarde, pero en casa cuando éramos pequeños, el viernes a las 6 de la tarde, cuando la gente ya nos reuníamos todos bien bañados, bien cambiados de ropa para recibir el sábado, desde la cocina llegaba el olor de pan caliente que mi mamá preparaba. Mi mamá preparaba pan
todo viernes en la tarde. Ella misma preparaba el pan. Y después cuando me casé, mi esposa siguió con la costumbre. Pero 6 de la tarde, yo estaba solito en la selva, acurrucado, remojado. Y me dio unas ganas de llorar porque pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Perdido. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi corazón me decía, estás cumpliendo tu ministerio. Sí, pero ¿qué ministerio? Si por lo menos yo fuese feliz. ¿Para qué estoy sufriendo todo esto? ¿Por qué estoy aquí? La lluvia parecía que no paraba. De repente comenzó a llover más y más. Decidí levantarme, sería 7, 8 de la noche, tratar de encontrar el camino, corre para aquí, corre para allá. Me caía, me levantaba, seguía corriendo, caía, levantaba. Fue ahí que mi mochila se cayó a un abismo. Tratando de recoger la mochila, yo caí, me resbalé 4 o 5 metros en la lama. Traté de salir, imposible. Todo un lamazado. Y en la selva cuando alguien se pierde tiene que gritar, porque alguien puede oír el grito, también grita, por el grito las personas se ayudan. Comencé a gritar y escuché un grito allá a lo lejos. Seguí gritando, el grito se aproximaba cada vez más. Sentí que alguien estaba en la trilla allá encima, comencé a llamar, sentí que alguien bajaba. Llegó cerca de mí, era un indio de la tribu Ashaninka. Me extendió la mano gruesa, me agarré de su mano, le pregunté ¿quién eres? No dijo nada, me comenzó a jalar. Mis pies resbalaban en el barro, los pies de él parecían de un tractor, iban subiendo. Cuando llegamos arriba, le pregunté ¿quién eres? No dijo nada. ¿De dónde viniste? ¿Qué hacías por aquí? Nada. Yo pensé, él no me entiende. Yo no hablaba campa, pensé, él no habla español, no me entiende. Pero me agarró del brazo y me llevó y caminamos 1 hora, 2 horas. De repente paró, me mostró abajo. Habían luces, era la aldea. Lo solté, comencé a correr, me resbalé, caí de nuevo. Él me alcanzó, me levantó. Llegué al patio de la aldea, comencé a gritar, ahí salió el cacique con una antorcha. Y cuando me vio me dijo, pastor, está loco. ¿Qué hace a esta hora, pastor? Le digo, no, Juan, yo no vine a esta hora, yo salí de mañana. Estuve perdido en la selva. Quiero un lugar para dormir. Me llevó a una chopana, una choza. Me quitó la ropa, me dio una frazada, me acosté en el suelo al lado del fuego. Al día siguiente me desperté sábado de mañana. Había mazamorra de plátano cerca del fuego, había yuca cocida cerca del fuego. Mi ropa estaba seca, me vestí. Salí al patio, ellos estaban los indios ahí, todos conversando en grupos. Le dije, Juan, ¿dónde hay agua? Quiero lavarme. Me dijo, pastor, hay un riacho allá. Pero dígame, ¿cómo llegó anoche? Le dije, el indio que estaba conmigo me trajo. ¿Qué indio? El indio que estaba a mi lado. Cuando tú me viniste a saludar, él estaba a mi lado. Él me dice, mire pastor, cuando las personas como usted se pierden, se quedan con miedo, comienzan a imaginar cosas. Usted imaginó, usted estaba solo. Yo no quise discutir, le dije, Juan, ¿dónde hay agua? Ahí abajo. Me arrodillé cerca del arroyo. Y por primera vez, queridos, yo no sentí que mi oración se iba para allá. Por primera vez en la vida sentí que mi oración venía aquí. Alguien estaba a mi lado. Yo nunca vi a Jesús, yo nunca lo toqué. Yo no cuento esta historia por el aspecto místico de la historia. No quiero que salgas diciendo que yo vi un ángel. Puede haber sido un ángel, puede haber sido un indio de verdad.
Yo no cuento la historia por eso, yo cuento la historia porque aquella noche yo entendí la gran verdad de la vida. Que cristianismo no es estar solo en la iglesia, no es conocer solo la doctrina, no es cumplir, no es guardar, no es seguir. Eso cualquiera lo hace, eso no es ser cristiano. Aquella noche yo descubrí que yo cumplía todo, seguía todo, guardaba todo, creía todo, pero en la hora que más necesitaba de Jesucristo, yo estaba solo. Yo había vivido solo toda mi vida. Y aquella noche entendí que cristianismo
Hermanos queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Interesante que la última palabra del último libro del Antiguo Testamento, porque Malaquías es el último profeta, su libro es el último libro del Antiguo Testamento. Después Dios, nosotros los seres humanos decimos, guardaría silencio durante 400 años, pero Dios nunca guarda silencio. Dios siempre está comunicándose, Dios siempre está hablando. El problema es el hombre que no oye, pero Dios jamás guarda silencio. Solo que no se levantó otro profeta, no se escribió otro libro hasta Mateo, 400 años después. Es interesante también saber que Malaquías termina su mensaje hablando de la promesa de un mensajero que llegaría. Y Mateo, 400 años después, empieza su libro hablando de la llegada de ese mensajero que Malaquías había profetizado. Así hay una armonía maravillosa entre Malaquías y Mateo. Bueno, queridos, miren de vuelta el texto bíblico. Hay unas palabras que quiero comentar antes de entrar en el mensaje. Dice: he aquí yo os envío. Ese es Dios, ese es el Dios maravilloso de la Biblia, ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios, siempre está enviando. He aquí yo envío. Envió lo más precioso que tenía, su Hijo, lo envió. Todos los días está enviando su Espíritu. Dios es un Dios que se da, que se entrega. Dios no es un Dios que retiene, que guarda, que esconde. Dios es un Dios que se revela. Ese es el Dios lindo que tenemos. Ahora miren lo que dice el texto: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día. Dios nunca hace las cosas por sorpresa. Lo que sucede en tu vida te puede parecer sorpresa, pero no es así. Dios es un Dios que hace previsión y hace provisión. Dios es un Dios que siempre está advirtiendo, está amonestando, un Dios que te avisa antes, no te cae por sorpresa. Y ese antes está escrito en su palabra. Yo envío al profeta Elías antes que venga, antes que llegue el día de Jehová grande y terrible. Después viene el mensaje, un resumen del mensaje del libro de Malaquías, en ese versículo 6. Interesante también que la última palabra del libro es la palabra maldición. Qué triste, ¿no? Porque lo primero que Dios hizo en el mundo y lo primero que está registrado en la Biblia es bendición. Dios creó los cielos y la tierra. Qué mayor bendición que la propia vida. Y sin embargo, el último libro del Antiguo Testamento termina con una palabra contraria a lo que es bendición, maldición. Ahora, no te asustes con la palabra maldición, porque antes Dios envía un mensajero. Dios te va a preparar, Dios no te va a sorprender. Ninguna maldición te llega de la noche a la mañana sin que supieras.
Dios no te sorprende, Dios te habla antes, Dios te prepara. Déjate preparar, presta oídos a lo que viene antes, porque la maldición después de la entrada del pecado, la maldición es una realidad de la vida, no la puedes evitar. Viene en forma de enfermedad, de dolor, de traición, de muerte, de tristeza, de pobreza, de miseria, de desempleo. La maldición cobra muchas formas, pero nada puede sorprender al hijo avisado de Dios, porque Dios siempre manda su mensajero antes. Bueno, queridos, esta semana va a ser una semana de crecimiento. Vamos a crecer en la gracia maravillosa de Jesús. Malaquías, como todos los libros de la Biblia, es un libro cristocéntrico. Tú vas a ver durante la semana cómo vamos a encontrar a Cristo de muchas maneras. La Biblia es un libro cristocéntrico. Desde el Génesis, desde los primeros versículos donde Dios crea todo por gracia, hasta el Apocalipsis, último versículo, donde la gracia de Dios está registrada, la Biblia toda es un libro de gracia. Vamos a crecer en la gracia esta semana a través del estudio del libro del profeta Malaquías. Crecer. ¿Sabes que crecer no es fácil? Porque para crecer, tú tienes que aprender. No hay crecimiento sin aprendizaje. Y aprender no es fácil porque para aprender tú tienes que dejar de pisar la tierra que conoces y tienes que pisar en tierra que no conoces. Eso es aprender. Si te quedas en lo que conoces, pues no estás aprendiendo nada. Entonces, al avanzar, al pisar la tierra que no conoces, al ser humano por instintivamente tiene un temor hacia lo desconocido. Y por eso tal vez se resiste a crecer, se resiste a aprender. Pero esta semana vamos a aprender cosas maravillosas de Malaquías. Él comienza su libro, y eso vamos a ver a partir de mañana, con una declaración de amor maravillosa, maravillosa. Yo os he amado. Y después, por amor, Él es duro, ¿sabes? En su reprensión es duro. Y gracias a Dios que yo no voy a predicar los sermones que yo preparé ahí pensando, a ver, ¿qué voy a predicar de mayordomía? Gracias a Dios que voy a predicar las palabras de Malaquías. Entonces, si durante esta semana te quedas bravo, no te quedes bravo conmigo, quédate con Malaquías. Él es el culpable. Yo voy a predicar el bosquejo de Malaquías. Yo no voy a traer mis ideas propias. Simplemente voy a tomar el libro de Malaquías en mis manos y lo vamos a estudiar. Pero vamos a crecer en la gracia, crecer en el camino de la vida cristiana. Bueno, vamos entonces a entrar en esta parte que yo quiero analizar. Dios dice, voy a mandar mi mensajero. Malaquías no escribió directamente para nosotros, aunque todos los principios y los consejos que él nos presenta nos sirven hoy. Pero Malaquías, cuando escribió, estaba escribiendo para el pueblo de Israel en el tiempo de él. Y el pueblo de Israel acababa de regresar del exilio. Ustedes saben que por causa de su desobediencia, pues el pueblo tuvo que ir cautivo a Babilonia. Regresó en 3 tiempos, en 3 grupos. Un grupo cumpliendo la profecía de que ese exilio no duraría más de 70 años. Después vino Esdras con otro grupo, enfrentó dificultades que ustedes pueden encontrar registradas en el libro de Esdras. Después vino el tercer grupo al mando de Nehemías. El segundo grupo con Esdras pues empezó a reconstruir el templo que estaba destruido y pasaron 15 años, no terminaban el templo. Pues quiera Dios que este templo aquí de la universidad no demore 15 años, ¿no? Pero allá el templo pasó 15 años, no construían nada. Entonces Dios le mandó un profeta, al profeta Ageo, y Ageo les dio una arengada y terminaron el templo. Después vino el tercer grupo, pues con Nehemías,
ellos comenzaron a reconstruir los muros destruidos de las ciudades. Interesante leer el libro de Nehemías. Voy a hacer un paréntesis para decirles una cosa. Toda la historia del Antiguo Testamento está encerrada entre Génesis y Nehemías. Ahí está toda la historia. Nosotros, especialmente los más nuevos lectores de la Biblia, creen que después de Nehemías vinieron los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y etcétera, y los profetas y todo. No. Los profetas vivieron en el tiempo de los reyes. Toda la historia bíblica está entre Génesis y Nehemías. Y vino Nehemías con el tercer grupo, reconstruyeron y entonces comenzaron a caer en la rutina religiosa, y ahí Dios levanta al profeta Malaquías. Y levanta al profeta Malaquías prometiendo la llegada de un mensajero. Pero es extraña la promesa, porque Malaquías dice: he aquí, antes que llegue el día grande y terrible, voy a enviar a mi profeta Elías. Elías ya estaba muerto para ese tiempo. ¿Cómo es que iba a volver Elías? Algunos judíos pensaban que Elías iba a resucitar. Otros judíos pensaban que Elías se iba a reencarnar. En fin, cada uno tenía su idea. Pero la profecía decía: antes que llegue el día grande y terrible, llegará el profeta Elías. Ahora, el día grande y terrible para Israel era la primera venida del Mesías. Era grande y terrible para sus enemigos, que los habían hecho sufrir, que los habían perseguido, ellos serían castigados. El día grande y terrible para Israel era la llegada del Mesías en su primera venida, para libertarlos del poder de los países. Aunque ellos habían regresado, todavía seguían dominados por las fuerzas de afuera. Entonces, para ellos en ese tiempo, el día grande y terrible era la primera venida de Cristo. Pero el día grande y terrible para nosotros hoy, porque Apocalipsis vuelve a hablar de ese día grande y terrible, le llama el día de la ira de Dios. Para nosotros el día grande y terrible ya no es la primera venida del Mesías, porque Cristo ya vino. Para nosotros el día grande y terrible es la segunda venida de Cristo. Antes de la primera venida de Cristo, Dios quiere preparar a su pueblo con el mensaje de Malaquías. Les promete que va a enviar un mensajero. Hoy día, antes de la segunda venida de Cristo, Dios quiere preparar a su pueblo. Por eso el mensaje de Malaquías, que tenía validad, que tenía como propósito preparar al pueblo de Dios para su primera venida, sigue teniendo valor para preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. La tragedia fue que por más que se le predicó al pueblo de Israel, por más que se intentó preparar al pueblo, el pueblo no se preparó, porque cuando Cristo vino no lo recibieron. Mi pregunta es: ¿hasta qué punto nosotros estamos siendo preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Será que cuando Cristo venga nosotros caeremos también en el problema de Israel, que cuando vino no lo reconocieron? ¿Será que nosotros no nos estamos preparando de la debida manera para encontrar al Señor, ya no como aquel que vino a morir en la cruz, sino que ahora aquel que viene a reinar soberanamente por la eternidad? Estamos preparados. Ese es el mensaje de Malaquías. Bueno, quiero darles algunos detalles. Malaquías promete la venida de Elías. Y vuelvo a repetir, los judíos en sus días pensaban que Elías iba a resucitar, pero miren lo que dice. ¿Dónde está la pantalla? No sé si están colocando el versículo ahí. Miren lo que dice, lo que está registrado en el libro de Lucas capítulo 9. Voy a leer aquí. Dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él
los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces, esa era la convicción de los judíos en los tiempos de Cristo. ¿Y dónde basaban esa idea de que Elías resucitaría? Pues en la profecía de Malaquías, porque Malaquías decía que antes que llegue el día grande y terrible, antes que llegue el Mesías para libertarlos, él enviaría al profeta Elías. Y ellos esperaban al profeta Elías y el profeta Elías no llegaba. Pero Malaquías no se refería a que Elías iba a regresar. Malaquías estaba hablando de otro profeta que se levantaría con el mismo poder y el mismo espíritu de Elías. Y ese otro profeta era Juan el Bautista, que en las palabras del ángel que le reveló a Zacarías, el papá de Juan, el nacimiento de su hijo, y en las palabras del propio Jesucristo, era Juan, que se levantaría en el mismo poder y en el espíritu de Elías. ¿Y para qué llegó Juan? Juan llegó con una sola misión: preparar el terreno para la llegada del Señor Jesucristo. Preparar el terreno no era preparar la tierra, era preparar los corazones. La primera venida del Señor Jesucristo no tendría mucho sentido para el pueblo de Dios si el corazón del pueblo de Dios no estuviese preparado. Por eso Juan tendría que levantarse. Ahora, de acuerdo con Apocalipsis 14, 6 y 7, Dios en nuestros días levantará ya no un mensajero, sino un grupo de mensajeros con el mismo espíritu y el poder de Elías, con el mismo mensaje de Juan el Bautista, con el mismo mensaje de Malaquías. Y ese mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7, ustedes conocen de memoria, dice que vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en voz alta: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Si tú comparas este mensaje con las palabras de Jesucristo refiriéndose a Juan Bautista, si tú comparas este texto con las palabras del ángel hablando a Zacarías respecto al nacimiento de Juan el Bautista y al mensaje que él predicaría, y si tú comparas estas palabras con el mensaje de Malaquías, vas a ver que es el mismo mensaje presentado de diferentes maneras. El mismo mensaje. Ese mensaje vamos a desarrollar durante esta semana. Pero en el último versículo, en el capítulo 6, en el versículo 6 del capítulo 4 de Malaquías, encontramos un pequeño resumen, solo para que tú tengas idea. Y voy a leerlo y me voy a detener ahí. Dice así, Malaquías 4:6: cuando ese mensajero llegue, cuando ese mensaje sea predicado, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, cuando se trata de preparar el terreno para la primera venida de Cristo, preparar el terreno para la segunda venida de Cristo, Dios quiere primero preparar las familias, padres, hijos, hermanos, primos, tíos, cuñados, suegra, nuera. Porque la iglesia es la suma de las familias. Tú no puedes querer preparar la iglesia sin preparar las familias. Tú no puedes esperar que haya reavivamiento en la iglesia cuando no hay reavivamiento en la familia.
Tú no puedes querer que la iglesia sea una iglesia unida cuando la familia no es una familia unida. Recuerda que Malaquías no predicó a gente que había salido de la iglesia. Malaquías predicó para gente que estaba todos los sábados reunidos en la iglesia. Malaquías predicó para gente que todos los días iba al templo llevando el corderito. Malaquías predicó para un pueblo que esperaba ansiosamente la llegada del Mesías, la primera venida de Cristo. Ese pueblo levantaba las manos y cantaba y lloraba y se emocionaba predicando de la llegada del Mesías. Hoy día nosotros tenemos una iglesia y esta semana voy a predicar. No voy a hacer evangelismo, voy a predicar para la iglesia, una iglesia que está todos los sábados en la iglesia, una iglesia que levanta las manos y canta su esperanza de la bienaventurada venida de Cristo. Una iglesia que muchas veces levanta la mano y llora emocionado cantando y diciendo: Dios te amo. Y sin embargo, esa misma iglesia está formada por familias. Y estas familias aquí, los padres estaban contra los hijos contra los padres, el hermano contra el hermano, la hermana contra el hermano, el primo contra el primo, el suegro contra la nuera. Y ese es el problema de la iglesia aquí. Reavivamiento no es venir aquí y emocionarme cantando, levantando las manos. Reavivamiento es arreglar mi vida aquí. El otro día me pidieron que visitase a un hombre en la cárcel y con un pedido especial. ¿Por qué? Porque que yo visitase a un hombre en el hospital. Había llevado 6 tiros, pero por la gracia de Dios ni un tiro le atravesó ni el pulmón, ni el riñón, ni ningún órgano vital. El que le disparó tenía tan mala puntería que lo hirió por todo lado, menos en un órgano vital. Estaba ahí en el hospital vivo. Me pidieron que yo lo visitase a él por un motivo, porque quien lo había intentado matar era su hermano, no su hermano de la iglesia, su hermano de carne y hueso, hijo del mismo papá y de la misma mamá. Ahora tú me vas a decir, pero ¿cómo un hermano hace eso con su hermano? Pues la historia es interesante, porque el papá les dejó un terreno. Y mientras el otro se fue a otro país, el otro se comió 30 centímetros del terreno, levantó un muro y se comió 30 centímetros. Cuando el otro regresó y vio que el otro se le había entrado 30 centímetros, fue y comenzaron a discutir. La discusión fue tan grande que el otro le metió 6 balazos. Ahora, querían que yo visitara al enfermo. Yo no visité, pero querían que visitara al enfermo. ¿Para qué? Al herido. ¿Para qué? Para pedirle que por favor retirase la denuncia que le habían hecho al hermano, porque si él retirase el registro, entonces el hermano saldría de la prisión. Pero si no retirase, el otro quedaría preso porque intentó matarlo. Ahora, cuando me contaron la historia, yo no podía creer. ¿Cómo puedes creer que un hermano dispara contra su hermano por 30 centímetros de miserable tierra? Pero lo que tú no sabes es que ese hermano que está en la prisión canta en un grupo musical y los sábados está en la iglesia cantando de la segunda venida de Cristo y levanta las manos y las lágrimas corren y la iglesia toda se emociona. Y está matando al hermano por 30 centímetros de miserable tierra. Dios mío.
Esta es la iglesia que se está preparando para la venida de Cristo. Ese era el problema de Israel en los tiempos de Malaquías. Ese es el problema del pueblo hoy. Y el libro de Malaquías tiene como objetivo llamarte, llamarte y llamarte. ¿Para qué? Antes que llegue el día grande y terrible, antes que llegue el día del juicio. Y Apocalipsis 14 levanta a su mensajero. ¿Para qué? Para proclamar este mismo mensaje. El tiempo del juicio ha llegado. Ya no es tiempo de vivir el formalismo de la vida cristiana. Es tiempo de despertar. Es tiempo de darle valor a lo que realmente vale. Y la tierra no es lo que vale. El carro no es lo que vale. Las cosas no son las que valen. Cuando Cristo venga, todo eso va a acabar. Todo eso se va a quemar. Todo eso va a quedar aquí. El mensaje de Malaquías es un llamado a reconocer la soberanía divina, a devolverle la gloria a Dios, a reconocer que Dios es Dios y nosotros somos criaturas. El pueblo no entiende. Una vez y otra pregunta, ¿pero qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué nos dices eso? ¿Por qué nos acusas? Y yo pregunto, ¿y el pueblo de Dios hoy reconoce que Dios es Dios único, eterno, soberano? Cuando tú vienes a adorar a Dios o vienes de alguna manera a satisfacerte a ti. El sermón me gustó, el sermón no me gustó. La música me gustó, la música no me gustó. El culto aquí es muy aburrido, me voy a otra iglesia donde el culto me haga sentir bien. ¿Cuál es el centro de tu adoración? ¿Es el Dios eterno, soberano? ¿O son tus gustos? ¿Son tus preferencias? ¿Es lo que tú quieres? ¿Es lo que te hace sentir bien? Pues el libro de Malaquías llama al pueblo a reconocer a Dios como el único Dios soberano. El libro de Apocalipsis, cuando Dios levanta a sus mensajeros para este día, el llamado es: temed a Dios y dadle gloria. Oh, querido, lo que tú no entiendes y no sabes tal vez es que cuando tú le devuelves la gloria a Dios, el único que gana eres tú. Yo no debería decirte esto porque tal vez tú comiences a querer devolverle la gloria a Dios porque vas a ganar alguna cosa. Pero la verdad es esa: cuando tú le devuelves la gloria a Dios, el único que gana eres tú. Porque te sientes protegido, te sientes amado. Delante de las dificultades de la vida no estás solo, tienes un Dios soberano, eterno, todopoderoso. Que venga la crisis, que venga el desempleo, que venga el cáncer, que venga la enfermedad, que venga lo que venga, tu Dios es tu Dios eterno, soberano. No quieres que las cosas salgan como tú quieres. Tú le entregas a Dios tu vida y dices: Señor, que las cosas salgan como tú, mi Dios eterno y soberano, sabes que debes hacer. Dios no es tu marioneta para que realice tus caprichos. Dios es Dios y tú como criatura te sometes a Él y aprendes a depender de Él. Pero a la final, el único que gana eres tú. Y ese es el caso de Maribel. Maribel era una joven profesora, bien empleada, que un día comenzó a sentirse mal, y comenzó a sentirse mal, y comenzó a sentirse mal. Interesante, los seres humanos cuando nos sentimos mal no corremos al médico inmediatamente, comenzamos ahí a postergar, a tomar agüita de manzanilla, de toronjil y esto y aquello. Cuando Dios ha colocado médicos en este mundo para resolver los problemas de la salud, no tengas miedo de correr al médico.
Hasta que un día ella no pudo más, la llevaron al hospital, le dijeron, mira, no sabemos lo que tienen, le hicieron exámenes por aquí, por allá, no sabemos lo que tienes. Finalmente alguien le dijo, mira, ve a Lima. Y vino a Lima. Le hicieron otros exámenes hasta que un médico le dijo, mira, tengo una triste noticia para ti, estás con cáncer. Y estás con un cáncer terrible. Y no te doy muchas esperanzas. Voy a ser realista contigo. Ella había nacido y crecido en la iglesia. Se arrodilló. Cualquiera se arrodillaría para decirle, Señor, por favor, cúrame. Toda mi vida te he servido. Toda mi vida he andado en tus caminos. Por favor, Señor, ahora manifiesta tu poder. Cúrame del cáncer. Y yo creo que si oraras así no estarías equivocado, que el ser humano no quiere sanar. Pero ella se arrodilló, levantó las manos al cielo y dijo, Señor, tú eres mi Dios y yo soy tu hija. Me has cuidado toda la vida y ahora el cáncer se apoderó de mi cuerpo. Tú eres mi Dios. Tú sabes lo que haces. Yo solo te pido una cosa. Ayúdame a pasar por este torbellino, confiando en ti y amándote cada vez más a ti. Si tú quieres curarme, tú puedes hacerlo. Pero yo no sé cuál es tu voluntad. Y yo no te voy a decir como criatura, a ti, mi Dios creador, no te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer conmigo. Yo solo te suplico. Ayúdame, Señor. Ayúdame a pasar por este torbellino. Ayúdame a depositar cada día más mi confianza en ti. ¿Y saben lo que Dios hizo? Usó a los médicos. Y a través de los médicos le hicieron una cirugía. Y sin duda ninguna la mano poderosa de Dios estaba por tras de los médicos. Y ella fue restaurada del cáncer. ¿Cómo pagar la deuda? Dios fue maravilloso, le abrió las puertas. Alguien apareció, le trajo un poco de dinero. Otra persona apareció, le trajo un poco de dinero. Muchas personas le trajeron un poco de dinero. Cuando ella pensaba que iba a salir del hospital llena de deudas, salió sin deber un centavo. Entonces volvió a arrodillarse y levantar los ojos al cielo y decir, Señor, toda mi vida he sido fiel a ti. Y en los últimos años, sin saber que he estado enferma, te he estado devolviendo fielmente un segundo diezmo. No era para comprar tus favores, era para reconocerte como mi Dios todo soberano. Y efectivamente en el momento del dolor ella dio pruebas de que confiaba en Dios, porque su oración no fue para que la curase, sino para que la ayudase a pasar por el torbellino, confiando más en Dios. Pasó la tormenta, volvió a su tierra, volvió a su empleo. Y un día la directora le dice, mira, tienes que trabajar en sábado. Hemos sido pacientes contigo, te has enfermado, has ido allá, ya estás restablecida, tienes que trabajar en sábado. Yo respeto tu religión, yo respeto todo, pero tienes que trabajar en sábado, ayúdame. Nosotros te ayudamos, ahora ayúdanos tú, tienes que trabajar en sábado. Ella le dijo, directora, pídame lo que usted quiera, que trabaje el domingo, que trabaje de noche. No me pida que trabaje el sábado. No es un asunto mío, no es un asunto de religión, es un asunto de Dios. Ese Dios que me curó, ese Dios me dice, hija, este día no es tuyo, es mío. Por favor, directora, pídame lo que quiera, pero no me pida eso. ¿Y saben lo que la directora le dijo? Mira, hija, yo sé lo que Dios hizo en tu vida. Y contra ese Dios yo no puedo luchar.
Y si es por causa de ese Dios, tienes el sábado libre. Esas son las hijas de Dios. Esos son los hijos de Dios. Confiar. Suceda lo que suceda. Y en este momento yo te pregunto, ¿estás pasando por un momento difícil en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que Dios haga las cosas como tú quieres? ¿Como en tu perspectiva humana, en tu cabecita pequeña de ser humano, crees que es lo mejor? ¿O tú crees que quieres que Dios haga las cosas como Él en su soberanía sabe que debe hacer? Dios nunca se equivoca. Dios nunca falla. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Tú crees que Dios no sabe el drama que estás viviendo? La lucha que estás enfrentando, la crisis por la que estás pasando. Pero reconócelo como tu Dios, como el que dirige tu vida. No trates de dirigir a Dios. No trates de rezarle la cartilla a Dios, de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No quieras enseñarle a Dios ser Dios. Confía en Él. Oh, pastor, no es fácil. Claro que no es fácil, porque nosotros los seres humanos traemos en nosotros la naturaleza humana. Pero justamente lo que Dios quiere es enseñarte a crecer en la gracia. Él quiere ver en ti reproducido el carácter maravilloso de Jesucristo. Y es eso lo que vamos a estudiar semana tras semana. Esta mañana yo tengo la alegría de presentarles a esta muchacha valiente y victoriosa, Maribel, que ha venido desde lejos, solo para que ustedes la vean y para que digan, el pastor Bullón no está inventando una historia, esta es la historia real. Aquí está la muchacha. Maribel, que Dios te bendiga. Tu testimonio es un testimonio de fe. Vuelvo a repetir, tú podrías haberle pedido a Dios que te cure. Tú podrías haber querido decirle a Dios que haga las cosas como tú querías. Tú te sometiste a Dios y ganaste. Ganaste porque Dios te devolvió la salud, estás sana. Ganaste porque te dieron el sábado libre, estás libre. Y ganaste porque has crecido en gracia. ¿Qué quisieras decirle a la iglesia esta mañana? En primer lugar, le doy gracias a Dios porque Él permite que esté aquí en este lugar y decirle a cada uno de ustedes, solamente que crean y confíen en Dios. Y no solamente estar a su lado en los momentos buenos y felices, sino también en los momentos difíciles que nos toca pasar como hijos de Dios, porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios que nos escucha y que nunca nos va a dejar solos. Dios te bendiga, Maribel. Sabes, a veces nosotros pensamos así, Dios no me oye, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. ¿Y por qué? Porque Dios no hace las cosas como tú quieres. El otro día yo hablaba con una muchacha de 22 años. Me decía, pastor, míreme, pareciera que yo tengo 60 años y solo tengo 22 años. Mi vida está destruida, está acabada. Cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres murieron en un accidente de tránsito. Me quedé sola en la vida. Usted dice que Dios me ama, pero yo a los 3 años me quedé sola en la vida. Usted dice que Dios tiene un plan para mi vida, pero yo a los 3 años me quedé sola en la vida. Mi abuela me recogió y me cuidó, pero cuando yo tenía 12 años, mi abuela murió. Usted dice que Dios me ama, y sin embargo mi abuela murió, y ahora sí me quedé sola en la vida. Una noche, la vecina de mi abuela
me recogió para cuidarme, no porque me amaba, sino porque quería quedarse con la casa de mi abuela. Y yo era una niña sola. Y fui a vivir con ella. Una noche, el esposo de ella entró a mi cuarto y me violó. Y usted dice que Dios me ama. Yo tuve que escaparme de la casa con 12 años. ¿A dónde podría ir una niña de 12 años a la calle? ¿A dónde podría ir? Me violaron una vez, me violaron otra vez, me violaron otra vez. Míreme, pastor, tengo 22 años. Yo soy una mujer que se prostituye en las calles. Y para eso tengo que beber, porque conscientemente nadie soportaría la vida que vivo. Para eso tengo que drogarme. Míreme, mi vida está acabada. Y yo le pregunto, ¿dónde estaba Dios? Ese Dios que me ama. ¿Dónde estaba cuando yo tenía 3 años y mis padres murieron? ¿Dónde estaba ese Dios cuando yo tenía 12 años y mi abuela murió? ¿Dónde estaba ese Dios que me ama cuando esa noche entró ese hombre malo y me violó? ¿Dónde estaba Dios cada vez que los hombres me violaban en la calle? Yo te digo esta mañana, no me preguntes a mí preguntas que yo no te puedo responder. Dios estaba más cerca de ti de lo que tú imaginas, aún en los peores momentos de tu